Bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos para darles una mano con Historia Latinoamericana y Argentina 2. Así que la idea de estas instancias era poder empezar a trabajar en algunas cuestiones de la unidad 1, particularmente Historia Latinoamericana y Argentina 2, reconociendo siempre que lo que nosotros hagamos acá no reemplaza la lectura de la bibliografía ni obligatoria ni complementaria, ni tampoco lo dictado en las clases. Así que si les parece, la idea es que nosotros veamos el proceso mexicano, el proceso brasilero, el proceso chileno, que nosotros lo observamos primeramente en la unidad 1, donde nosotros observamos, por ejemplo, lo que son las repúblicas oligárquicas y cómo esas repúblicas oligárquicas tuvieron su fin. Y la idea también es acercarles algunas aproximaciones conceptuales que también en la cátedra se pueden ver, que nos brindan, por ejemplo, algunos textos, como es el caso del texto de Waldo Ansaldi. Así que, nada, comenzamos con la cuestión de México, para darles una mano. Así que, nada, déjame que abra el... Bueno, nosotros nos vamos a encontrar en el caso digamos, del proceso mexicano, ¿no? Del proceso de historia mexicano. Nuevamente les digo, la materia esta ustedes la tienen que leer en términos de procesos, no se tienen que centrar en las 1.000 millones de fechas que quizás les van apareciendo. En el caso del proceso de la historia mexicana, nosotros nos vamos a encontrar con una primera instancia donde vamos a observar lo que se configuró como la primera instancia oligárquica o el periodo oligárquico, como decía, ¿no? En la historia de México. Y la figura preponderante que nos vamos a encontrar acá es la figura de Porfirio Díaz. La figura de Porfirio Díaz, que también nos vamos a encontrar con la referencia a Porfiriato, hace referencia al periodo que se circunscribió entre 1881 y 1911, en el cual nos vamos a encontrar con la figura de Porfirio Díaz, que se constituía, digamos, por así decirlo, como el presidente, entre comillas, de México. Se presentaba una serie de elecciones que eran absolutamente fraudulentas, que garantizaron, digamos, su estadía como presidente de México durante aproximadamente casi unos 30 años, como decía, desde 1881 hasta 1911. Bueno, en el caso de Porfirio Díaz vamos a observar algunas cuestiones. Quizás si nosotros comparamos con otros casos de América Latina, esta primera, por así decirlo, instancia oligárquica o este periodo oligárquico de la historia mexicana fue sumamente duro, un carácter fuertemente militarizado, donde el ejército tuvo un rol muy protagónico, digamos, durante el porfiriato. Vamos a observar, como decía, ¿no? Un rol muy protagónico del ejército, un periodo donde la represión fue una herramienta de uso cotidiano, de uso diario. Nos vamos a encontrar con que el periodo que nosotros quizás circunscribimos, lo que es el periodo oligárquico, el periodo de la oligarquía en México, tiene su esplendor, por así decirlo, entre 1881 y 1911. Este periodo también se conoce como Porfiriato, debido a que el actor central de la vida política de ese momento fue efectivamente Porfirio Díaz. Durante este periodo, que son prácticamente 30 años, donde Porfirio Díaz se va a constituir como el presidente de México, una serie de elecciones que van a ser, por supuesto, van a ser sumamente fraudulentas, nos vamos a encontrar con un México donde la vida partidaria va a ser sumamente escasa, donde no nos vamos a encontrar con un sistema de partidos múltiples como sí lo va a haber en ese entonces en el caso, por ejemplo, de Chile, que después las chicas lo van a comentar bien. Nos vamos a encontrar con un Porfirio Díaz que apostó para una fuerte militarización del régimen, es decir, el ejército va a tener un rol central, no solamente en el sentido de que muchos puestos del Estado fueron ocupados por las altas jerarquías del ejército, sino que también el ejército mismo se constituyó como un arma represiva de uso constante por parte de Porfirio Díaz. Y además de eso, este va a ser un régimen que fue sumamente corrupto,
pero que a la par de la militarización hubo un fuerte crecimiento económico en algunas áreas que para aquel entonces eran centrales en la economía mexicana. Cuando nosotros vemos el régimen de Porfirio Díaz, como digo, se constituye prácticamente en un plazo de 30 años, desde 1881 hasta 1911. Y vamos a observar que a medida que va pasando el tiempo, este régimen va a tener sus resquebrajamientos internos y va a empezar a ser ampliamente cuestionado por la sociedad. Y esto va a tener, digamos, esto va a cobrar mucho más acento y va a ser mucho más mayúsculo para analizar a partir del 1900. Es, digamos, cuando más se empieza a poner en crisis todo lo que vendría a ser no solamente la estructuración del régimen, algunas cuestiones propias de la corrupción y de la represión hacia la sociedad, sino que también se va a poner en dudas los procesos eleccionarios que se llevaban a cabo. Uno de los momentos quizá más cruciales, digamos, donde lo que vamos a observar más adelante como la Revolución Mexicana va a estallar, o sea, uno de los justificativos por lo cual todo ese proceso detonante se va a producir, es una entrevista que tiene Porfirio Díaz por un periodista, efectivamente, cuyo nombre es Screeman. Lo va a tener en Estados Unidos a esa entrevista. Una entrevista que se la realizan a Porfirio Díaz hacia 1810, y era una entrevista para ver cómo se veía Porfirio, que era el candidato por excelencia, era un candidato innegable para el régimen oligárquico, cómo se lo veía Porfirio Díaz de cara a las elecciones. Entonces, en esta suerte de reunión que tuvo Porfirio Díaz con Screeman en Estados Unidos, el entrevistador le hace una consulta a Screeman, que va a ser lo detonante, que va a ser el punto central que va a generar este fin de resquebrajamiento, el inicio de la Revolución Mexicana, prácticamente, en el cual Screeman le va a consultar si iba a constituirse alguna suerte de oposición más firme o si iban a haber más partidos participando en las elecciones, a lo cual Porfirio Díaz va a sorprender. Él consideraba que México ya entraba en una suerte de maduración suficiente como para que existan otros partidos participando, valga la redundancia, en la vida política mexicana. Él justamente comenta que, a diferencia de elecciones anteriores, de años anteriores, eso no sucedía porque el ciudadano mexicano era como una suerte de ciudadano inmaduro, con pocas instrucciones en lo que era el comportamiento democrático, en los procesos democráticos, y efectivamente esta pequeña reflexión que hace de alguna manera Porfirio Díaz, diciendo que los mexicanos, que los mexicanos de alguna manera estaban listos para empezar a generar algún tipo de sistema partidario más complejo, donde existía una multiplicidad de partidos, va a detonar la aparición de un montón de personalidades que van a pedir efectivamente una ampliación en lo que es la participación electoral. Van a aparecer intentos de configuración de partidos, van a aparecer en México movimientos que criticaban fuertemente la nueva postulación de Porfirio Díaz para las elecciones. Entonces nosotros vamos a ver que todos estos elementos se mezclan, ¿no? Como yo decía, desde 1881 hasta 1911 vamos a encontrar con el porfiriato, un régimen oligárquico fuertemente militarizado, con un crecimiento importante en la economía, un régimen que fue fuertemente represor y con un sistema político muy poco desarrollado, en el sentido de que no había en la vida política, en el escenario político, no había una gala de partidos que se desenvolviesen libremente, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión prácticamente. Sin embargo, como digo, 1810 es, por así decirlo, una suerte de punto de inflexión
que ante estos dichos de Porfirio de que ya existía una suerte de madurez suficiente como para que empiecen a desarrollarse otros partidos, la oposición a Porfirio en México propiamente dicha se va a empezar a estructurar para las elecciones, para afrontar las elecciones. Entonces, si hay una cosa que quizás de acá nos tiene que quedar, es una pequeña reflexión que hace García Diego acerca de la Revolución Mexicana. García Diego dice que la Revolución Mexicana fue un amplio y complejo movimiento sociopolítico que se desencadenó por causas de largo, mediano y corto plazo, que luego fue determinante en la evolución del país durante todo el siglo XX. Va a decir efectivamente que esta revolución que van a hacer a partir de 1910/1911 va a ser una respuesta al agotamiento del modelo porfirista de gobierno, va a ser un agotamiento a la incapacidad de renovación política que hacia 1910 representaba el régimen oligárquico, la ineficiencia del sistema para satisfacer a la clase media y a los sectores populares. Bueno, y otra cosita quizás aclarar antes de empezar propiamente con el proceso de Revolución Mexicana. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es que responde a una aproximación conceptual que realiza Waldo Anzaldi. Él lo que establece es que el fin de todos estos regímenes oligárquicos van a caer de diferentes maneras. Va a tener una forma particular en el caso de Uruguay, va a tener una forma particular en el caso de Brasil y de Chile. Cuando analiza el caso de México, él va a decir digamos, así decirlo, transición o esta ruptura, porque en realidad en el caso de México es una ruptura, ni siquiera es un traspaso, es una ruptura muy fuerte y muy contundente, que efectivamente lo que se abre es un proceso revolucionario. Estamos a lo que Waldo Anzaldi va a denominar como de intransigencia absoluta. Pero entonces, a partir de la aparición, digamos, de estas pequeñas unidades políticas que van a empezar a apostar por una pluralidad partidaria, a partir de lo que va a iniciar como la movilización de los sectores populares, vamos a tener que los distintos regímenes oligárquicos van a reaccionar de maneras completamente distintas ante este desgaste interno, por así decirlo, del régimen. En el caso del porfiriato, nosotros nos vamos a encontrar con un régimen que en vez de ir estando como si fuera una transición progresiva hacia su fin, hacia el fin del régimen oligárquico, que nos encontramos en el caso de México es un régimen que apostó duramente por mantenerse en pie. Vamos a observar a un régimen que no dio lugar en ningún momento, como decía hace un rato, a la aparición de nuevos partidos políticos, sumamente represor, donde no estaba permitido, digamos, la libertad de expresión, la libertad de pluma. Entonces nosotros vamos a ver una cuestión que le llama la atención, por así decirlo, a Waldo Anzaldi, es que esta resistencia por parte del régimen se va a ir expresando cada vez más en situaciones de violencia, por ejemplo, donde el ejército se va a constituir como el órgano represor, donde va a ser fuertemente violento, donde las libertades cada vez se van a prohibir más, y eso, en definitiva, es lo que Waldo Anzaldi denomina como intransigencia absoluta, ¿no? Un régimen que fue intransigente, que no dio lugar a un digamos, como si fuera traspaso o transformación un tanto más progresiva, como sí se dio en otros casos latinoamericanos, que después, bueno, las compañeras también van a comentar, que es muy distinto al caso, por ejemplo, argentino, muy distinto al caso uruguayo. Bueno, cuando vemos el tema de México, nosotros vamos a observar que a partir de 1810, como les comentaba con esta entrevista que realiza Kriman a Porfirio Díaz, una vez que vuelve Porfirio Díaz va a observar que el clima mexicano era completamente distinto,
Porque aquellos sectores que eran oposición de alguna manera de Porfirio se empiezan a movilizar políticamente y se empiezan a organizar políticamente en pos de estructurar una suerte de resistencia a la presencia de Porfirio en estas elecciones. Como les había planteado hace un rato, nos encontramos ante una, digamos, como si fuera incapacidad del porfiriato de renovarse políticamente hacia 1810, entonces para esas elecciones el candidato es el mismo, Porfirio. Entonces se empiezan a dibujar, digamos, como si fuera una suerte de candidatos que aprovechan ese abanico que indirectamente Porfirio Díaz abrió en esa discusión con el entrevistador en Estados Unidos, un abanico que era un abanico de posibilidades de competencia en torno a la sucesión de Porfirio Díaz. Entonces lo que sucede acá es que vamos a observar al inicio, tres líneas, digamos, quizás centrales. Una primera línea va a ser la que está encabezada por Reyes, que va a ser el reyismo o los reyistas. Esta línea, digamos, va a perdurar muy poco tiempo debido a que como Reyes formaba parte, digamos, del ejército, Porfirio Díaz lo va a mandar a España, si no me equivoco, a una misión militar, por lo tanto se retira porque físicamente no iba a estar presente para el momento de las elecciones. Por lo tanto, Reyes es como rápidamente desplazado de la escena de competencia política. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la juventud, que va a conformar, digamos, más hacia 1909, 1910, lo que es el Partido Democrático. Ellos se van a constituir como los demócratas, como les decía, reyistas, demócratas. Y la tercera línea van a ser los que se autodenominaron antirreeleccionistas. Los antirreeleccionistas eran quienes estaban encabezados por Madero. A diferencia de los dos casos anteriores, que es el caso de los reyistas y el caso de los demócratas, los antirreeleccionistas podríamos decir que provenían de clases medias un poco más ajenas al ámbito político. De igual manera, lo que nosotros vamos a observar es que, bueno, el reyismo o los reyistas se van a retirar de la vía política, como nombré. La juventud, encabezada por el Partido Democrático, pronto va a ceder, en parte, algunos dicen por inexperiencia política. Y por otro lado, va a aparecer, digamos, como que el antirreeleccionismo con Madero va a ser aquella fuerza que va a primar de estas tres. Entonces, de alguna manera, el Partido Democrático pronto va a apoyar a la candidatura, digamos, de Madero. Entonces, vamos a observar que cuando Reyes, esto es una cuestión también importante, cuando Reyes es enviado a Europa, Reyes es reemplazado de manera automática por Carranza. ¿Sí? Carranza va a aparecer, digamos, como el nuevo líder del reyismo. Sin embargo, él va a decidir dejar de lado el reyismo y acoplarlo con el antirreeleccionismo para que este sea una fuerza cada vez más fuerte. De esta manera, lo que antes eran tres fuerzas, ahora son dos fuerzas. Es el antirreeleccionismo y el Partido Democrático. A Porfirio Díaz no lo estoy contando, porque bueno, ya sabemos que él se va a presentar a las elecciones. Y en estas dos fuerzas, digamos, el antirreeleccionismo, a ser el grupo, digamos, con más experiencia política, de una manera u otra va a terminar logrando que el Partido Democrático se sume a las filas del antirreeleccionismo. Entonces vamos a observar que lo que al principio pareció un panorama político bastante plural, bastante atomizado, va a encontrar una suerte de unidad bajo el lema de la antirreelección. ¿Por qué antirreelección? Estaban en contra de que Porfirio Díaz se vuelva a postular, digamos, a las elecciones presidenciales. Sin embargo, la actitud de Porfirio Díaz nunca dio pie al lugar a una intención de no volverse a postular como presidente, y por ello él se vuelve a presentar en las elecciones presidenciales. Recuerden, Porfirio Díaz ya llevaba 30 años en el poder. Porfirio Díaz lo que va a hacer es obstaculizar lo más posible la propuesta de los opositores. Uno de los puntos claves que va a detonar más que nada este proceso revolucionario y le va a incorporar a este proceso, todavía no es profundamente revolucionario, sino que esto lo va a transformar en revolucionario, es
el encarcelamiento del líder del antirreeleccionismo, es Madero. Madero va a ser encarcelado por parte de Porfirio Díaz, como comentaba recién, como un intento, digamos, de obstaculizar la propuesta opositora. Entonces se celebran las elecciones con Madero en cárcel y el antirreeleccionismo, de cierta manera podemos decir que estaba acéfalo, aunque Carranza era su líder, ¿no? Pero Madero estaba preso y él había sido el que había conformado de alguna manera u otra este esquema político. Y de estas elecciones que se gestan va a salir triunfante Porfirio Díaz. Sin embargo, en el marco, digamos, de esta elección, Madero va a huir de la cárcel, se va a refugiar en el norte de México. Y desde ese norte de México, él va a encabezar lo que se constituyó como un movimiento de resistencia. ¿Sí? Un movimiento de resistencia y además de eso propuso una estrategia militar. Es decir, ya no era una resistencia solamente política, una política profundamente simbólica, sino que era una estrategia militar. Es decir, en 1810, luego de la celebración de estas elecciones, que daban por ganador profundamente fraudulento a Porfirio Díaz, y luego de que Madero pueda escapar de la cárcel, nos vamos a encontrar con una convocatoria a las armas por parte de Madero en el norte. De ese momento, como decía hace un rato, la oposición, que en su momento había sido quizás electoral, ahora se había convertido en un proceso revolucionario propiamente dicho, e iba a inaugurar un periodo, digamos, de fuertemente sangriento en la historia de México, porque este es un periodo donde vamos a ver que muchos de estos, que después se los denomina caudillos, digamos, muchas de estas personalidades van a ir siendo asesinadas, van a ser traicionadas, donde van a haber muchos muertos, digamos, en este proceso revolucionario. Bueno, entonces lo que nos vamos a encontrar es con este movimiento revolucionario, que para 1911 ya va a estar, digamos, plenamente estructurado, que va a iniciar su batalla contra el núcleo central, digamos, quizá donde en ese momento se encontraba Porfirio Díaz, que era la capital de México. Entonces, desde el norte va a iniciar una ola rebelde en la cual van a empezar a surgir un montón de nuevos líderes. Los líderes, digamos, que van a surgir son tres, digamos, líderes esenciales, además de los que yo ya nombraba, que eran Madero y Carranza. Vamos a observar la aparición de Orozco, la aparición de Villa y la aparición de Zapata. La aparición de Orozco y de Villa principalmente la vamos a encontrar su influencia, digamos, político-militar en el norte y en el centro, en el interior del centro de México. Mientras que en el caso de Zapata lo vamos a encontrar su influencia al sur en todo lo que, bueno, se va a terminar de consolidar como lo que fue el movimiento zapatista. De esta manera, lo que empezó siendo, digamos, esta revolución cobró tintes fuertemente populares, debido a que los sectores del Bajo de México empezaron a apoyar fuertemente este proceso político que se iniciaba en México hacia 1911. Lo que nos vamos a encontrar es que este proceso revolucionario va a pujar de tal manera, tanto política como militarmente, que va a generar la renuncia para 1911 de Porfirio Díaz y su vicepresidente, con el cual había llegado a las elecciones. De esta manera vamos a ver que Porfirio Díaz se va a retirar de la vida política mexicana y va a terminar exiliado en Europa. Entonces, con Porfirio Díaz retirado de la escena política, vamos a observar que Madero va a decidir transformar el Partido Nacional Antirreeleccionista, digamos, con el cual él se había presentado, como lo transforma en Partido Constitucional Progresista. Entonces, esto, si bien es un mero detalle, es para que ustedes vean, digamos, unas pequeñas transformaciones que se van a empezar a estructurar, y vamos a ver que se abren las elecciones, ¿no? Una vez Porfirio fuera de la vida política, Madero va a convocar a elecciones y se va a producir la victoria, como digo, el Partido Constitucional, con Madero a la cabeza. Sin embargo, lo que vamos a observar es que este nuevo partido y esta fuerza política nueva que encabezaba Madero, que ya no era el antirreeleccionismo, no va a tener la misma fuerza política que había tenido en su momento el antirreeleccionismo propiamente dicho en sus orígenes.
Sin embargo, vamos a observar que la presidencia de Madero fue fuertemente convulsionada, una presidencia que empieza en 1911 y que termina en 1913. Vamos a observar que el problema estaba en la integración de su gabinete personal, es decir, había muchas tensiones en el grupo revolucionario. El grupo revolucionario que habíamos visto, que estaba Carranza, que estaba Orozco y todas las personalidades que lo integraban, no compartían al 100% la integración del gabinete, no compartían al 100% las decisiones que eran tomadas por Madero, y consideraban, digamos, que de alguna manera era fuertemente inexperto. Y una de las cuestiones que quizás más disruptivas van a ser durante la presidencia de Madero, va a ser en la dimensión armada. ¿Por qué digo en la dimensión armada? Nosotros vamos a observar que una vez que concluye, por así decirlo, este pequeño proceso revolucionario, que nuevamente digo, lo pone a Madero en la presidencia, vamos a encontrarnos con que tanto el zapatismo como los otros sectores que habían conformado parte de la revolución empiezan a pedir ciertas recompensas o empiezan a requerir ciertos pagos y remuneraciones por haber participado, aportando hombres y aportado armas a la causa. Sin embargo, lo que consideraba Madero era que las movilizaciones militares se debían detener en el país, no se debía enviar más armas a ningún hombre, que todas las regiones que en su momento se habían alzado en armas contra Porfirio Díaz debían entregar las armas para calmar las aguas y para empezar a desdibujar aquellas pequeñas personalidades que al fin y al cabo limitaban el control efectivo, por así decirlo, del presidente o del Estado sobre el territorio mexicano. Sin embargo, esta respuesta va a ser profundamente rechazada por todos estos sectores, y vamos a observar que va a iniciar un nuevo proceso revolucionario. Ustedes tienen que entender que el proceso revolucionario mexicano está compuesto como si fuera por un montón de idas y vueltas. Esta es una de ellas, en la cual nos encontramos con aquellos que en su momento habían apoyado a Madero, ahora se le vuelven en contra. Entonces nos vamos a encontrar en esta situación. Orozco, por ejemplo, va a ir en contra de Madero, con el zapatismo que también va a ir en contra de Madero. Vamos a ver de vuelta la aparición de Carranza, y vamos a ver que este movimiento revolucionario empieza a avanzar hasta forzar a Madero a poner en manos de Huerta la campaña militar de ese entonces. Y Huerta en aquel entonces, si recordamos, yo les había comentado, la presidencia de Madero iba desde 1911 hacia 1913. En 1912, como se veían cómo estaba la situación, Madero pone al frente del ejército a Huerta, le encarga a él, digamos, la pacificación de México, y Huerta lo que va a hacer es iniciar una campaña militar contra el Frente Zapatista y el frente encabezado por Orozco. Sin embargo, lo que quizás Madero no predijo, por así decirlo, es que de esta figura de Huerta, esta figura que va a aparecer, va a surgir un nuevo líder mexicano, va a surgir, por así decirlo, un nuevo caudillo, que acumuló capital político por haber salvado, por así decirlo, a Madero y a todo el gobierno mexicano. Entonces, como que Huerta cobra un prestigio de salvador, un prestigio de estabilizador, que le va a garantizar un piso, digamos, importante para sus aspiraciones políticas a futuro. Y otra cosa que viene completamente ligado con esto es pensar el ámbito internacional, a la par que nosotros miramos los ámbitos nacionales. En el ámbito internacional nosotros tenemos un Estados Unidos con México comparten la frontera más grande, creo que del mundo inclusive, y nos encontramos con un Estados Unidos que deja de apoyar a Madero, que en su momento había apoyado a Porfirio, después lo deja de apoyar, y bueno, con Madero tiene fuertes tensiones, empieza
a tener un poco más de aprecio, por así decirlo, por la figura de Huerta. Y acá, va a iniciar un proceso en el cual vamos a encontrarnos a un Huerta que se va a acercar profundamente al gobierno estadounidense, va a iniciar una alianza muy profunda que va a concluir con por ejemplo, un Madero que prácticamente se fusilado y la asunción de Huerta a el poder ejecutivo. De esta manera, desde 1913 hasta 1914 vamos a tener a Huerta que va a presidir, por así decirlo, interinamente a México, con el apoyo de los Estados Unidos. Pero este apoyo de los Estados Unidos, este apoyo del eje de Washington, va a ser un apoyo inicial, porque es un apoyo del ejército, pero él va a tener un apoyo, digamos, al interior de México. Él va a tener un apoyo del ejército, la clase conservadora y de lo que él denomina la empresa antimaderista, es decir, aquellos sectores que se oponían a Madero, y también va a tener un apoyo de la Iglesia Católica y de los hacendados. Sin embargo, nuevamente nos vamos a encontrar con una situación en la cual las personalidades muy influyentes que se encontraban en aquel entonces en México no se desplazaron de la vida política. Vamos a tener a un Zapata que sigue vivo, que sigue influenciando fuertemente en el sur, a un Carranza y a un Villa que siguen muy vivos y que siguen controlando profundamente las relaciones políticas y militares que se estructuran tanto en el norte como en el interior centro de México. Entonces acá nos vamos a encontrar, digamos, con el surgimiento de una nueva insurgencia, de un nuevo proceso revolucionario, y cuando se produce el cambio presidencial, digamos, en Estados Unidos, que deja de estar Taft y empieza la presidencia de Wilson, vamos a encontrar que Huerta pierde absolutamente el apoyo de Estados Unidos, que era una de sus patas fundamentales, y empieza a perder profundamente su autoridad estatal, empieza a perder profundamente la estructura militar que lo apoyaba, digamos, produciéndose un fuerte resquebrajamiento en la estructura, digamos, que nos sustentaba. Entonces, lo que vamos a encontrar es un Huerta que va a tener que luchar contra tres escenarios. Así decirlo, un escenario que va a ser en el norte, donde vamos a encontrarnos a un Carranza que va a tener una postura legalista, con gran capacidad política, y se va a constituir como uno de los personajes, digamos, que inició en 1910-1911 el proceso revolucionario. Postura legalista en el sentido de que Huerta había depuesto a Madero y que se había proclamado presidente interino. Nos vamos a encontrar con un Huerta luchando con un segundo frente en el norte, con un aparato político que restaba de lo que le había quedado a Madero, y también un sector de origen fuertemente popular, que en aquel entonces tenía mucha llegada a Orozco, Villa. Nos vamos a encontrar con el tercer, digamos, frente, que es el frente del sur, donde están, como había dicho, los zapatistas. Los zapatistas siempre van a estar en el sur, lo aclaro porque lo voy a nombrar varias veces. Entonces, en este proceso se va a iniciar un nuevo proceso revolucionario, una nueva, por así decirlo, conflicto interno entre todas estas fuerzas y Huerta. Y se dice que gracias al zapatismo, digamos, la lucha no fue meramente norteña, entonces se pudo de alguna manera acorralar a las fuerzas de Huerta en lo que fue el centro de México, y empieza a perder poder rotundamente. Y todo este proceso se constituyó, digamos, podríamos decir, como un alzamiento un tanto birregional, norte-sur, donde van a participar los sectores medios y los sectores, digamos, populares de lo que en aquel entonces constituían a la sociedad mexicana. Ahora bien, a ver, este nuevo movimiento revolucionario que surge va a ser un movimiento que se va a autodenominar como constitucionalista, porque, digamos, su objetivo es restablecer el orden constitucional que había sido roto por Huerta, que como había dicho, había conspirado para fusilar a Madero y ocupar la presidencia. Y nos vamos a encontrar que
este proceso revolucionario va a designar como jefe, por así decirlo, a Carranza. ¿Sí? Carranza se va a constituir como el principal precursor de este eje revolucionario. Eso lo vamos a encontrar en el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe, digamos, es el momento histórico, por así decirlo, en el cual se le va a brindar a Carranza la jefatura de este movimiento revolucionario. Y ya para 1914, tras aprovisionarse y reorganizarse, los ejércitos norteños avanzaron junto con los sureños hacia la capital de México, con el objetivo de destituir a Huerta. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar acá nuevamente... Sin embargo, nos vamos a volver a encontrar, digamos, con relaciones tensas al interior de este proceso revolucionario, con un Carranza y con un Villa que tenían una relación sumamente complicada, tenían muchas tensiones entre ambos y tensiones, digamos, por las cuales el proceso revolucionario va a encontrar múltiples inconvenientes a la hora de avanzar con Huerta. Y lo que va a suceder es que en 1914, cuando todo el proceso revolucionario en realidad logra derrotar a Huerta, nos vamos a encontrar con un Carranza que, como había tenido la jefatura de alguna manera del proceso revolucionario con el Pacto de Guadalupe, vamos a encontrar con un Carranza que se va a imponer en la presidencia, ¿no? Vamos a encontrar un Carranza que va a tener, se va a encontrar en la presidencia desde 1914 hasta 1920, pero que sin embargo, como decía, debido a estas tensiones que existían al interior del mismo proceso revolucionario, va a tener fuertes problemas a la hora de consolidarse, digamos, como presidente. Acá vamos a tener varias cosas. ¿Por qué? Porque una vez que Carranza llega al poder, vamos a observar que aparece, por ejemplo, lo que vendría a ser el bloque el bloque anticarrancista al interior de lo que fue el movimiento revolucionario. Una cuestión que es importante, que el año pasado por lo menos se lo pregunté en un parcial, que fue un pacto en el que los villistas tomaron la decisión, digamos, de invitar al zapatismo a una reunión y conformar el bloque anticarrancista, digamos. El bloque anticarrancista surge con el Pacto de Aguascalientes. Y ese pacto va a dar origen, de alguna manera, a lo que va a ser la oposición firme de Carranza cuando llegue se consolide, digamos, en el poder ejecutivo. ¿Cómo? Que te pauso un segundito, esperamos un toque. Ok. Bueno, lo que nos vamos a encontrar, digamos, nuevamente es un movimiento revolucionario que va a estar completamente atomizado, donde las divisiones van a ser muy fuertes. Vamos a tener una división muy fuerte entre Carranza y Villa, que se van a expresar, digamos, de ahora en más. Inclusive vamos a observar que este movimiento revolucionario, gracias a su birregionalismo, al ser norte-sur, va a lograr derrotar a Huerta y desplazarlo de la presidencia. Y nos vamos a encontrar con que Carranza, que es como el primero que entra en la capital de México, digamos, con su ejército y demás, se va a imponer, por así decirlo, como el nuevo presidente. Se impone porque él era el jefe, digamos, de este proceso revolucionario, era el jefe de este movimiento designado en el Pacto de Guadalupe. Sin embargo, no había habido un consenso pleno con que, además de ser el jefe de este movimiento, se autonomine como presidente. Digamos, por lo menos teóricamente, él va a ser, digamos, va a ser el presidente, por así decirlo, entre 1914 y 1920. Es decir, va a tener una presidencia de 6 años aproximadamente. Sin embargo, como digo, va a ser una situación completamente conflictiva, que automáticamente cuando el resto, digamos, del movimiento revolucionario se entera de esta decisión de Carranza, van a tomar una medida opuesta
van a tomar una medida opuesta, digamos, a la que toma su ex líder, por así decirlo. Y a pesar de que Carranza haya tenido algunos intentos, digamos, de unificar medidas, haya tenido intentos de llegar a algunos consensos, lo cual se puede observar por ejemplo, el Pacto del Torreón, vamos a encontrarnos con que los villistas se van a ver bastante comprometidos, no van a querer participar, donde los zapatistas a veces ni siquiera fueron invitados a los espacios donde se intentaba consensuar políticas, y sin ellos no había objetivo unificador, digamos, que reconciliar. De esta manera, tanto el zapatismo como el villismo se van a encontrar en Aguascalientes, un lugar en México, y juntos van a tomar la decisión, en lo que se conoce como el Pacto de Aguascalientes, de inaugurar lo que fue el bloque anticarrancista y a oponerse fuertemente a las medidas que llevaba adelante Vestustiano Carranza. Lo que vamos a observar acá es como que Vestustiano Carranza se retira de la capital y va a iniciar un proceso, digamos, de lucha entre ustedes van a observar los constitucionalistas con Carranza, los convencionalistas con los zapatistas y los villistas. No se enrosquen mucho en eso. Ustedes entiendan que si bien van a seguir estas luchas entre dos bloques, van a ser estas luchas. Ustedes dividen así, el bloque carrancista y el bloque anticarrancista. El carrancista está compuesto solo, pura y exclusivamente por los sectores que apoyaban a Carranza. El anticarrancismo estaba compuesto por el villismo y el zapatismo, constituidos, digamos, y más formalizado ese bloque en Aguascalientes. Sin embargo, el ejército de Carranza va a lograr derrotar a Pancho Villa. Además de derrotarlo, en realidad una vez derrotado, Zapata no tuvo la suficiente fuerza como entidad única de derrotarlo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con la situación de que vamos a tener la imposición ya un poco más plena de Carranza en la suerte de presidencia. Y va a empezar un proceso, digamos, a partir de 1915, el gobierno de Estados Unidos también va a reconocer a Carranza como el nuevo presidente de México, lo mismo va a hacer Alemania, lo mismo va a hacer Gran Bretaña. Entonces, como que todas estas situaciones, el derrotar al interior al villismo y recibir el reconocimiento como presidente de países, además son países que en aquel entonces, y bueno, también en la actualidad, tenían un peso importante en la escena internacional, van a terminar de alguna manera consolidando el triunfo de Carranza. Y como resultado, digamos, de todo este proceso, no solo del de Carranza, sino del proceso que nosotros encontramos que inicia hacia 1910, vamos a observar que una de las principales cosas a tener en cuenta es que gracias a la revolución vamos a tener el ingreso de la masa a la vida política mexicana. Todos esos sectores sociales, populares, que en su momento habían sido dejados de lado, reprimidos y silenciados por el porfiriato, van a encontrar un movimiento donde podían disputar poder, donde podían disputar, digamos, nuevos espacios, ascender socialmente. Entonces, las masas adquirieron la capacidad de influir en la manera de conducir del país. Y esto es muy importante. Digamos, es como si fuera uno de los grandes legados que tuvo el proceso revolucionario mexicano. Desde el derrocamiento de Porfirio Díaz hasta ya, digamos, más quizá la consolidación de Carranza, que es, digamos, el periodo, digamos, en el cual se enmarca esta revolución. Vamos a ver la múltiple conformación de ligas agrarias, comités, sindicatos, partidos políticos. Después ustedes los vamos a ver más adelante en otras unidades, pero que esto da cuenta de una sociedad, de una sociedad de masas que se empieza a movilizar, se empieza a organizar, empieza a tener participación en la escena política, empieza a constituirse como una unidad política relevante y de peso y decisoria en la escena, digamos, política nacional de México. Y la dinámica que resume
Este periodo se podía resumir como en 2 puntos. Por un lado, el primero, el enfrentamiento en una sociedad altamente movilizada y organizada. O sea, van a producirse enfrentamientos en una sociedad que tiene un nivel de organización, nivel de movilización incomparable en el resto de los casos prácticamente que vemos de América Latina. El segundo punto, vamos a encontrar un Estado en construcción cuyo principal objetivo va a ser subordinar las organizaciones populares. O sea, ahora como que el rol del Estado va a ser subordinar todos los jefes, todos los caudillos, todas las personalidades, de alguna manera u otra, o en algún momento, constituirían grupos revolucionarios que se enfrentaban a la figura, por ejemplo, del presidente. Entonces nos vamos a encontrar que estos 2 puntos, y este siendo el segundo, van a ser 2 elementos centrales a tener en cuenta. Y de esta manera, digamos, por así decirlo, los gobiernos mexicanos van a enfrentar estas rebeliones militares, a estos caudillos regionales, a la debilidad misma, digamos, de sus instituciones, de alguna manera, enmarcado en este periodo, digamos, de construcción y de futura consolidación de instituciones. Porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que este periodo, en el que hay una fuerte debilidad institucional, está completamente ligado al surgimiento de estas instituciones. Pero tampoco podemos pretender que este fue un proceso de un día para el otro. Y hasta 1920, nos vamos a encontrar que ya va a ser el fin, por así decirlo, de Carranza. Nos vamos a encontrar con el triunfo del plan de Agua Prieta, una de las prioridades de los militares y políticos, que fueron llegando al acuerdo con numerosos militares. Este plan, digamos, el plan de Agua Prieta, que es el plan que termina, por así decirlo, de derrocar prácticamente a Carranza, va a estar formado entre ellos, por ejemplo, por Pancho Villa, por Zapata. Todos ellos, al constituirse como enemigos y la aparición de otros personajes de la vida política que también van a ser enemigos, van a empezar a ansiar por la caída de Zapata. Pero este proceso, digamos, como que, o sea, la presidencia de Zapata va a culminar la desaparición misteriosa de Carranza. La presidencia de Carranza, dije Zapata, la presidencia de Carranza va a terminar con la desaparición de Carranza, o sea, va a desaparecer el presidente hacia 1920, yo les había dicho que del 14 al 20 era presidente Carranza, bueno, en el 20 él desaparece, y la nueva figura, digamos, política que se va a establecer ahora va a ser la figura de Obregón. Asumió automáticamente, digamos, la presidencia provisional. Pero bueno, el tema de Obregón y de Obregón en adelante ya es como un objeto para futuras unidades. Entonces, para cerrar, quizá les digo, de 1881 a 1911 tenemos a Porfirio Díaz, desde 1911 hasta 1913 tenemos a Madero, desde 1913 hasta 1914 a Huerta, del 14 al 20 a Carranza, después del 20 al 24 lo vamos a tener a Obregón. Así que con eso, digamos, está quizá un primer pantallazo de lo que es el proceso revolucionario mexicano, que se circunscribe en la unidad 1. Y ahora les dejo con las chicas que saben muchísimo más sobre los otros casos.